Buenos días, chicos y chicas. Hoy, la clase de hoy va a ser lo último nuevo, ¿vale? En cuanto a gramática que vaya a ver en este curso, porque dadas las circunstancias, pues entiendo que no puedo meterme en cosas muy complicadas, pues porque tampoco me tenéis a mí presente para preguntarme ciertas dudas y demás. Entonces, por dejar cerrado, digamos, todo lo que engloba más o menos en general en este curso a las oraciones, vamos hoy con el último contenido. Recordamos que estuvimos viendo en cuanto a oraciones simples, pues todos los tipos de sintagmas. Y también estuvimos viendo en estas últimas clases los tipos de complementos. Entonces lo que nos queda son las clases de oraciones a la hora de clasificar una oración, ¿vale? Cuando vosotros analizáis una oración, aparte de hacer las cajitas, poner los sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, sus complementos, también hay que especificar ante qué tipo de oración tenemos según 4 criterios, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí que las oraciones se clasifican siguiendo 4 criterios, ¿vale? A ver, así. Las oraciones se clasifican siguiendo 4 criterios y el primer criterio del que vamos a hablar es siguiendo la actitud del hablante, ¿vale? Siguiendo la actitud del hablante encontramos 6 tipos de oraciones. Seguro que os van a sonar porque el año pasado seguro que las viste, incluso en primero de la ESO, pero por hacer un breve recordatorio. Según la actitud del hablante, que he dicho que encontramos 6 tipos, tenemos por un lado las oraciones enunciativas. ¿Cuáles son las oraciones enunciativas? ¿Cuándo una oración es enunciativa? Pues cuando solamente nos transmite una información. Ni nos hace preguntas, ni nos pide un deseo, ni nos da una orden, simplemente nos transmite información. Como por ejemplo, está lloviendo mucho, ¿vale? Siguiente, oraciones interrogativas. Pues su propio nombre lo indica. Interrogativa, hay presente interrogaciones, por lo tanto, el hablante realiza una pregunta. ¿Está lloviendo? Pues eso sería una oración interrogativa. El tercer tipo, oraciones exclamativas. Lo mismo, exclamativa, presencia de exclamaciones. El hablante expresa algo con emoción o con énfasis. Cuando expresamos algo con emoción o dando cierto énfasis, ponemos nuestros signos de exclamación, ¿vale? Está lloviendo como sorpresa, emoción, énfasis. Siguiente tipo, oraciones desiderativas. El hablante quiere expresar un deseo. Desiderativa, pues acordaros, cuando decimos desiderativa, con este des, pues más o menos nos lleva a la palabra deseo. Oraciones desiderativas, se expresa un deseo. Por ejemplo, ojalá llueva mañana. O sea, deseo que llueva mañana. Siguiente tipo, oraciones dubitativas. El hablante expresa una duda. Dubitativas, duda, ¿vale? Esto lo digo para que más o menos no os confundáis. Cuando veáis desiderativas, podéis decir deseo, dubitativas, duda. Por ejemplo, quizá llueva esta tarde. Puede que llueva esta tarde. Está la duda ahí de si lloverá o de si no lloverá. Y luego, por último, el último tipo son las oraciones imperativas, donde el hablante expresa una orden o un ruego, ¿vale? Por ejemplo, pásame el café, como una orden. Pásame el café sí o sí, ¿vale? O por favor, pásame el café, un ruego. Te ruego que me pases el café, ¿vale? Entonces, esas oraciones que expresan una orden o un ruego serían oraciones imperativas. Entonces, esto sería siguiendo la actitud del hablante, ¿vale? Siguiendo la actitud del hablante tendríamos esos 6 tipos. Bien. Otro criterio para clasificar una oración va a ser siguiendo la naturaleza del verbo. Según la naturaleza del verbo, nosotros encontramos 3 tipos de oraciones, ¿vale? Primer tipo, oraciones copulativas.
vosotros sabéis ya cuáles son los verbos copulativos. El verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Pues en el momento en el que aparezca alguno de esos verbos, por ejemplo, su hermana es muy alta, tenemos aquí el verbo ser, pues entonces estaríamos ante una oración copulativa, ¿vale? Cuando una oración no es copulativa, se dice que es predicativa, ¿vale? Cuando no es copulativa, cuando no aparece ni ser, ni estar, ni parecer, estamos ante una oración predicativa. Bien, siguiente tipo, siguiendo la naturaleza del verbo, tenemos oraciones transitivas. ¿Cuándo sabemos que estamos ante una oración transitiva? Pues cuando tenemos la presencia de un complemento directo. Por ejemplo, Mario ganó el concurso. Mario lo ganó. Entonces, el concurso, en este caso, sería nuestro complemento directo. Por lo tanto, estaríamos ante una oración transitiva. ¿Bien? El siguiente tipo y último dentro de la naturaleza del verbo son las oraciones intransitivas. Sería lo contrario a las transitivas. Cuando no aparece un complemento directo en la oración, estaríamos ante una oración intransitiva. Por ejemplo, nuestra tutora se jubila el próximo año. En esta oración no tenemos la presencia de un complemento directo. Por lo tanto, diríamos que estamos ante una oración intransitiva, ¿vale? Cuando no aparece un complemento directo. Entonces, según la naturaleza del verbo, los tres tipos que podemos encontrar son oraciones copulativas, oraciones transitivas y oraciones intransitivas, según lo que aparezca en cada una. Bien, seguimos. Según la participación del sujeto, ¿vale? Encontramos dos tipos de oraciones, según la participación que tenga el sujeto en nuestra oración. Por un lado tenemos las oraciones activas y por otro las pasivas. Seguro que os suena, porque cuando estuvimos viendo en clase el complemento directo, uno de los trucos para saber si había complemento directo era pasar la oración a pasiva, ¿verdad? Y la gran mayoría supisteis pasarme los ejemplos a pasiva. Entonces seguro que os suena. En las oraciones activas, el sujeto va a ser quien realiza la acción del verbo. Por ejemplo, el conserje apagó las luces. El conserje fue quien apagó las luces, por lo tanto, el sujeto, que sería el conserje, fue quien realizó la acción, que en este caso la acción sería que apagó las luces. El sujeto, el conserje, realiza la acción, apaga las luces. Entonces, eso serían las activas. Por otro lado, las pasivas, pues sería al contrario. El sujeto recibe esa acción, ya no la hace, sino que la recibe. Por ejemplo, las luces fueron apagadas por el conserje. ¿Veis? En este caso, ¿quién es el sujeto? En este caso, el sujeto sería las luces. Pues en este caso, las luces no es la acción verbal, sino recibe la acción. ¿Vale? Las luces fueron apagadas. ¿Por quién? Por el conserje. ¿Vale? El sujeto de las oraciones pasivas recibe el nombre, no sé si lo habréis oído, de sujeto paciente. Y el sujeto en una oración activa recibe el nombre de sujeto agente. ¿Vale? En las oraciones activas, cuando nosotros analizamos el sujeto, pues ponemos sintagma nominal sujeto y ya está. No hace falta especificar que estamos ante un sujeto agente. Sin embargo, en las oraciones pasivas, cuando ponemos las luces fueron apagadas por el conserje y queremos hacer alusión al sujeto, ponemos sintagma nominal, pero en este caso sí que hacemos alusión a ese sujeto paciente. Decimos sintagma nominal, sujeto paciente. Ahí sí que lo especificamos. ¿Vale? Eso serían oraciones activas y oraciones pasivas. Y luego, por último, el último criterio, ¿vale? Sería siguiendo la complejidad sintáctica. Este es muy sencillo. Tenemos dos tipos, oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Cuáles son las simples? Aparecen
con un solo verbo. Solo aparece en la oración un verbo. María hizo todos los deberes. Tenemos el verbo hacer, un verbo. ¿Y cuándo son compuestas? Pues cuando aparecen dos o más verbos. María hizo los deberes y se fue con sus amigas. Verbo hacer y verbo ir. ¿Vale? Pues entonces esta oración diríamos que sería una oración compuesta. ¿Vale? Simple si solo aparece un verbo, compuestas cuando aparecen dos o más verbos. Dentro de las oraciones compuestas hay una clasificación que evidentemente ahora no vamos a ver, ¿vale? Seguramente ya entraréis más de lleno el año que viene. Así que de momento con nosotros sabéis que tenemos oraciones simples y oraciones compuestas, tenemos más que suficiente. Entonces, estos serían los 4 criterios para clasificar las oraciones. Según la actitud del hablante, nuestros 6 tipos. Según la naturaleza del verbo, los 3 tipos, copulativas, transitivas e intransitivas. Según la participación que tenga el sujeto en la oración, serán activas o pasivas. Y según la complejidad sintáctica, pues si tenemos solo un verbo, será una oración simple. Si tenemos 2 o más verbos, será una oración compuesta. ¿Vale? Entonces, os he puesto aquí un ejemplo con una oración, la cual yo ya he hecho. He puesto el sujeto, su predicado, los complementos y los sintagmas que aparecen en ella. Entonces, nosotros hasta ahora hemos hecho esto, ¿vale? Hemos analizado sintácticamente la oración y ya está. Entonces, a partir de ahora, nosotros tenemos que ir un paso más allá. Aparte de analizar sintácticamente nuestra oración, tenemos que clasificar nuestra oración. Entonces, en este caso, tenemos Antonio, que sería un síntoma nominal sujeto, regaló flores a su madre, el predicado, un predicado verbal, porque el verbo no es copulativo, sino predicativo. Entonces, luego tenemos flores. Antonio regaló flores, Antonio las regaló a su madre. Tenemos un complemento directo. Bien, y luego tenemos a su madre, un síntoma preposicional, introducido por la preposición a, y un complemento indirecto. Antonio le regaló flores. Bien, entonces, si nosotros queremos atender a los criterios a la hora de clasificar nuestra oración, pues empezamos. Es una oración enunciativa. Entonces, si nosotros nos vamos al principio, para analizar nuestra oración siguiendo la actitud del hablante, estamos ante una oración enunciativa. No hay interrogaciones, no hay exclamaciones, no se expresa un deseo, no se expresa una duda, ni tampoco se expresa una orden. Por lo tanto, solamente se nos transmite una información. Antonio regaló flores a su madre. Entonces, estamos ante una oración enunciativa, ¿vale? Ahora, ¿activa o pasiva? ¿Estamos ante una oración activa o pasiva? Pues vemos si el sujeto realiza la acción o el sujeto recibe la acción. Entonces, Antonio regaló flores a su madre. Antonio realiza la acción del verbo, puesto que es él el que regala flores a su madre. Por lo tanto, estamos ante una oración activa. ¿Simple o compuesta? ¿Tenemos un verbo o tenemos más de un verbo? Tenemos el verbo regalar. Solamente tenemos uno, por lo tanto es una oración simple. Y por último, ¿hay verbo copulativo? No, porque no tenemos ni ser, ni estar, ni parecer. Por lo tanto, copulativa no es. Entonces ahora lo que nos queda es si hay complemento directo o si no hay complemento directo. En este caso tenemos flores, que es un complemento directo. Por lo tanto, estamos ante una oración transitiva. ¿Vale? Antes os he dicho que cuando una oración no era copulativa, era predicativa. Entonces aquí, si quisiéramos, podríamos añadir que nuestra oración es enunciativa, activa, simple, transitiva y predicativa. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, yo quiero que aparte de que me analicéis la oración sintácticamente, también
analicemos según los 4 criterios que hemos aprendido hoy. Entonces, nuestra oración se quedaría así de completa, ¿vale? Esto tenéis que tomarlo en serio, puesto que ya sabéis que es un contenido que no vais a abandonar en los próximos cursos. Esto os va a acompañar en bachillerato, en los 2 cursos de bachillerato, en selectividad, tanto el análisis sintáctico como el poner toda esta información, ¿vale? Así que os dejo el vídeo subido y nada más. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, cualquier cosa que me queráis preguntar, me tenéis disponible casi que las 24 horas, ¿vale? Venga, chicos, un saludo.